Saludos a todos los que están viendo este video. En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio propuesto en el que tenemos que calcular las corrientes que circulan por las ramas. Este ejercicio es bastante interesante puesto que me va a permitir utilizar un artificio que me va a permitir solucionar este problema, ¿no?, en una forma más simple y más directa. Vamos a emplear el método de las tensiones de nodo y para ello primero vamos a identificar los nodos principales de este circuito. Acá tenemos un nodo principal donde tenemos conectadas 1, 2, 3 ramas, ¿no? Al igual que este nodo también es principal, que este nodo y este nodo. En realidad, estos dos nodos que están acá abajo, ¿no?, fíjense que están a un mismo potencial, porque no existe ninguna resistencia conectada entre los nodos, por lo tanto no hay ninguna caída de tensión. Dicho de otra manera, toda esta barra que está acá abajo se puede considerar como si fuera un solo nodo. Bien, vamos a identificar entonces los nodos. A ver, este nodo será el nodo 1, el cual va a tener un voltaje 1. Este será el nodo 2, que va a tener un voltaje 2. Y la barra que está acá abajo, ¿no?, lo voy a denominar como un nodo de referencia, donde ya va a estar definido el valor de su voltaje. Es decir, el voltaje en este nodo de aquí abajo va a ser 0. Por lo tanto, lo vamos a conectar a tierra y esto nos sirve como referencia en el circuito. A continuación, vamos a identificar las corrientes que salen de los nodos y empezamos con este. Decimos la corriente que sale hacia la izquierda, la vamos a denominar I sub A, corriente que sale hacia abajo, I sub B, y la corriente que sale hacia la derecha, I sub C. Según la ley de Kirchhoff de corrientes, la sumatoria de corrientes que salen de un nodo es igual a 0, ¿no?, tal como se muestra en esta expresión. Cada una de estas corrientes puedo identificar, o más bien, puedo expresarlas en función de la ley de Ohm, es decir, la corriente es voltaje sobre resistencia, ¿verdad? O lo que es lo mismo, la corriente es la diferencia de potencial dividido entre la resistencia total. Veamos. Aplicamos la ley de Ohm entonces para esta rama, donde el nodo inicial es 1 y el nodo final es el 0. Bien, la corriente I sub A será igual a ¿qué? A la diferencia de potencial, ¿no?, que es B sub 1 menos B sub 0, es decir, potencial mayor menos potencial menor, menos el voltaje de la fuente que está conectada en esta rama. ¿Por qué menos? Porque la polaridad de esta fuente se está oponiendo a la circulación de esta corriente, ¿no? Es decir, es polaridad contraria a la polaridad de la corriente que nos hemos planteado. Bien, y eso dividido entre la suma de las resistencias que existen en la rama. Aquí está. Potencial mayor, es este. Potencial menor, que es este, ¿no?, y menos la tensión de la fuente que está conectada en la rama. ¿Por qué menos? Porque la polaridad es contraria a la polaridad de la corriente que nos hemos planteado, ¿sí? Entonces, este voltaje dividido entre la resistencia total de la rama, que será 7 más 8 ohmios. La corriente I sub B, que es hacia abajo, ya está determinada por el valor de la corriente que sale de la fuente, que es 4 amperios. Obviamente con signo contrario porque el sentido de circulación de esta corriente es contrario al de la corriente que estamos planteando. La corriente I sub C será B sub 1 menos B sub 2 sobre 8 ohmios, es decir,
potencial mayor menos potencial menor sobre la resistencia. Los segundos miembros de estas ecuaciones, ¿no?, puedo reemplazar en la primera ecuación y obtengo lo siguiente. Esta es la corriente I sub A, la corriente I sub B y la corriente I sub C. Bien, es conveniente trabajar sin denominadores. Por lo tanto, yo voy a multiplicar por un factor, ¿no?, que me va a permitir eliminar justamente estos denominadores, ¿sí? Multiplico 120 por toda esta expresión. Empezaremos por acá. 120, a ver, entre 15 será 8, ¿no? 8 por B1 menos 8 por 96. Y así lo mismo hacemos en toda la expresión. Con esta expresión será 120 por menos 4, es menos 480. Bien, tenemos entonces esta expresión que reduciendo términos semejantes obtengo esta ecuación, que correspondería a el nodo 1 simplemente, ¿sí? Pasamos al nodo 2 y hacemos exactamente el mismo procedimiento, ¿sí? La corriente que sale hacia la izquierda la voy a denominar I sub B, la corriente hacia abajo I sub E y la corriente hacia la derecha I sub F. La sumatoria de estas corrientes que salen del nodo es igual a 0. Bien, la corriente I sub D, ¿a qué será igual? Potencial mayor menos potencial menor sobre 8. Aquí está. La corriente hacia abajo. Potencial mayor menos potencial menor, que es este mismo, ¿no?, más la tensión de la fuente que está conectada en la rama. ¿Por qué más? Porque esta fuente tiene la polaridad a favor de la circulación de esta corriente. Vale decir, la polaridad de la fuente y la polaridad de la corriente propuesta son iguales. Por lo tanto, se suma esta tensión. Aquí está. Diferencia de potencial B2 menos B0 más el voltaje de la fuente que está conectada en la rama, dividido entre la sumatoria de resistencias. Acá tengo una sola resistencia y aquí está, 6, ¿no? Lo mismo hacemos para I sub F, que será potencial mayor menos potencial menor, ¿no?, menos el voltaje de esta fuente cuya polaridad se está oponiendo a la polaridad de la corriente que nos hemos planteado, ¿sí? Aquí es importante aclarar de que estoy tomando la diferencia de potencial entre nodos principales simplemente, ¿sí? No estoy tomando en cuenta el potencial en este nodo secundario, tampoco el potencial en este nodo secundario. Entonces ahí está la simplificación de lo que les había comentado anteriormente. Bien, una vez que tenemos estas expresiones, entonces reemplazamos acá y obtenemos lo siguiente. Esto es I sub D, I sub E, I sub F. Es conveniente entonces eliminar estos denominadores y para ello multiplico por un factor que me va a permitir eliminar esto. Obtengo esta expresión y reduciendo términos semejantes, entonces obtengo esta expresión. Bien, la ecuación 1 y la ecuación 2 conforman un sistema de ecuaciones, más bien, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la misma que se puede resolver utilizando cualquier método. Bien, aquí tengo mi sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a emplear el método de los determinantes para poder resolver esto, ¿sí? Entonces voy a expresar este sistema mediante una ecuación matricial. Esta matriz es la matriz de los coeficientes de las variables. Este es el vector de los voltajes y este es el vector de las corrientes, ¿sí? Calculamos en primer lugar el determinante del sistema, vale decir 23 por 43 menos 15 por menos 15.
Este determinante del sistema vale 764. Para calcular el determinante del voltaje 1, simplemente reemplazo esta columna, ¿no?, en la columna que corresponde al voltaje 1. De manera que obtengo una nueva matriz, ¿no? Es decir, aquí es 1248, aquí es menos 320. Y el determinante de esa matriz será 1248 por 43 menos 320 por menos 15, ¿sí? Aquí está. Entonces, ese es el determinante para el voltaje 1 y vale 48.864. Lo mismo hacemos para el determinante del voltaje 2. Para calcular ese determinante, simplemente reemplazamos esta columna en la columna que corresponde al voltaje 2. Y calculamos el nuevo determinante con esos nuevos valores. Entonces el determinante del voltaje 2 será 23 por menos 320 menos 15 por 1248. Eso es 11.360. Con estos valores calculo los voltajes. El voltaje en la barra 1 será determinante 1 sobre determinante y el valor es 63,96 voltios. El voltaje 2 será determinante 2 sobre el determinante y el valor es 14,87 voltios. Bien, pero el ejercicio no me ha pedido calcular los voltajes, sino me pide calcular las corrientes que circulan por todas las ramas de este circuito. Y para ello, ¿qué es lo que hago? Simplemente voy a utilizar las ecuaciones que ya había deducido anteriormente para las corrientes IA, IB, IC, ID, etc. Ya tengo, ¿no es cierto?, ecuaciones. Entonces, en esas ecuaciones simplemente reemplazo estos valores de los voltajes, ¿no? A ver, para la corriente I sub A, la expresión que ya habíamos deducido es esta, ¿no? Donde entonces B1 será igual a ¿qué? A 63,96. B0 vale 0, ¿no? 96 y acá abajo 7 más 8. Entonces, la corriente I sub A vale menos 2,14 amperios. ¿Qué quiere decir este menos 2, este signo menos? Simplemente quiere decir que la corriente calculada, ¿no?, tiene sentido de circulación contrario al de la corriente que nos habíamos planteado inicialmente. Solamente eso es lo que quiere decir este signo menos, que la corriente está circulando en sentido contrario, nada más. La corriente I sub B ya está determinado por el valor de la fuente, pero con signo negativo porque tiene sentido contrario. La corriente I sub C es B1 menos B2 sobre 8, ¿no? Reemplazo aquí en lugar de B1, 63,96, en lugar de B2, 14,87 y la corriente es de 6,14 amperios. La corriente I sub D es la misma corriente que I sub C, pero con signo contrario, ¿sí? La corriente I sub E. Tenemos ya esta expresión que habíamos deducido. Reemplazo valores. B2 vale 14,87, esto vale 0. Entonces el valor es 21,33. Y por último, la corriente I sub F, donde reemplazamos valores también. B2, 14,87, B0 es 0 y me da menos 7,01 amperios, que quiere decir este signo negativo de que la corriente calculada I sub F tiene sentido de circulación contrario o opuesto a la corriente que inicialmente nos habíamos planteado, ¿no? Simplemente eso. Bien, de esa manera entonces hemos calculado las corrientes en este circuito.